Bien, el otro día vi un tuit de Stackholder. Stackholder es una persona que debe tener bastante dinero porque fue la persona que escribió otro tuit en tiempos en el cual hablaba de que le habían prohibido comprar Bitcoin de como más de 10.000 al día o más de 50.000 euros al día o algo así. Bueno, total, un problema de ricos, básicamente. Creo que, creo que vosotros no tenéis el problema de que no os permitan comprar más de 100.000 euros en Bitcoin diariamente. Pero él sí que lo tenía. O sea que, bueno, pues buen problema que tiene Stakeholder. Y es una persona que se dedica al estudio de los mercados y en este momento, en este tweet en particular, lo que hacía era hablar de cómo están los tipos de interés de los bonos. Y es está interesante esto y vamos a ver ahora dónde están los niveles de todos, ¿vale? Porque podemos verlos aquí, pero está interesante ver lo que está pasando con los tipos de interés de los bonos porque esto siempre avisa de lo que puede ocurrir. Los tipos de interés de los bonos han subido mucho últimamente. Vemos aquí cuando publicó esto, que fue el 6 de julio, que en Estados Unidos estaban en el 4,03. Si vemos cómo están hoy, están en el 4. Bueno, en el 3,98. Entonces, bueno, podemos ver que sí, que ha subido y tal, pero no está subiendo sin parar. No obstante, esos niveles de 4% o los que vemos aquí, Reino Unido del 4,66, Japón 0,45, perdón, Australia, Alemania, Brasil al 10, Rusia al 11, bueno, eso es más normal, Italia 4,41, son niveles de interés que tienen que pagar los estados cuando piden dinero, piden deuda a 10 años. Y son niveles que son muy elevados, porque ten en cuenta que durante prácticamente 10 años todos estos países han podido financiarse a tipos de interés mucho más baratos. Es decir, lo que ha ocurrido con la deuda de los países, de la gran mayoría de países, es que entre 2010 y 2022 o 2011, 2020, sí, 2011, 2012. No, porque en Europa en esos momentos se pagaba bastante dinero. Ponle desde 2015. Desde 2015 hasta 2022 se ha pagado, o 2021 se ha pagado muy poco interés. Y ya ha coincidido esto, sobre todo la época del COVID, con un momento en el que se ha emitido mucha deuda. Es decir, se ha creado muchísima deuda pagando poco tipo de interés. Que eso, al final, a los estados es gratis. O sea, eso no les cuesta nada, porque los estados, como sabéis, nunca repagan sus deudas. Lo que hacen es que crean nueva deuda para ir repagando la anterior. Entonces, lo que vemos es que durante un periodo de 8 años se han endeudado muchísimo. Y se han endeudado a unos tipos de interés muy favorables, unos tipos de interés que les obligaban a devolver unos tipos de interés muy bajos, un 1%, en el caso de Alemania un tipo de interés incluso negativo. Entonces, esos tipos de interés tan bajos son realmente el coste de la deuda, porque como digo, la deuda no se paga. Lo que haces es que pagas simplemente los intereses y luego con nueva deuda que creas vas pagando la deuda anterior, ¿vale? O sea, que los países, digamos, que no pagan nunca sus deudas. Y lo que hacen es eso, pagar intereses a base de refinanciarse. Lo que pasa es que, claro, es una pelota de deuda brutal que cada vez se refinancia a tipos más elevados. En este caso se están refinanciando a tipos entre el 4 y el 10% en función del país en el que te encuentres. Entonces, Estados Unidos, por ejemplo, que es un país en el que el 10 años yo creo que llegó a estar al 1 y pico por ciento, o 2% como mucho, ahora están pagando el 4%. Entonces esto implica que la deuda le cuesta el doble. Que tenían pues varios cientos de miles de millones de deuda, pagando un 2% de interés y ahora van a pagar un 4% de interés. Entonces imagínate que estaban pagando en intereses, no sé, unos 2.000 o 3.000 millones al año. Bueno, pues de repente pasas de 3.000 millones al año a 6.000 millones al año. Es muy bestia. Es muy bestia sobre todo porque estos países, todos, bueno, no todos, pero muchos de estos países occidentales están en déficit, que significa que gastan más de lo que reciben. Entonces, en el lado de los gastos, tienes que meterle el incremento de intereses. Entonces, tienes un país que debe más de lo que tiene que financiarse con deuda, que esa deuda está más cara, y encima el incremento de intereses que tienes que pagar por la deuda de antes hace que debas todavía más dinero, porque no tienes, y tengas que emitir más deuda,
a tipos más elevados. O sea que, digamos que se monta una pelota cada vez más grande, porque esos tipos de interés más elevados te obligan a emitir más deuda, esa deuda está más cara, lo cual te crea intereses a pagar más elevados, y así hasta que llegases a un punto, idealmente, en el que pudieses pagar la deuda y te la quitases de en medio. Pero claro, esto no ocurre fácilmente. Además, en el caso de los bitcoiners, pasa mucho que nosotros hablamos, Lina Alden habla de esto, yo hablo mucho de esto, hablamos de que la manera de solucionar esto por parte de los países es a base de tener una inflación más elevada que la deuda. Tienes unos tipos de interés que pagar del 3% y tienes una inflación al 6%, entonces lo que haces es que erosionas el valor de la deuda, porque en el futuro devuelves la deuda, pero la devuelves con dólares o con euros que valen menos. Lo que pasa es que aquí tenemos unos tipos de interés al 4% y una inflación que ya está en torno al 4 o 5%. Entonces, resulta que en este escenario no estarías erosionando mucha deuda. Para esto tendrías que asumir que la inflación realmente es lo que dice el Estado o lo que dice el gobierno, que es mucho asumir. Pero bueno, sea como fuere, el hecho de que los tipos de interés estén muy altos o que la deuda esté muy cara, nos indica que realmente no se está erosionando, eliminando tanta deuda a través de inflación como se esperaría por parte de muchos, yo entre ellos. Y como vemos, ese tipo de interés, sobre la deuda, ha pegado un saltito últimamente. Lo podemos ver en esa parte última del gráfico. Sí, ¿no? Sí, lo veis. Bueno, pues en esa parte última del gráfico que se pega allí un estironcillo hacia arriba. Pasa del 3,85 al 4%. Eso que es 0,15, me parece muy poco. Realmente eso son cientos de millones. que puede parecer una chorrada, pero realmente es para morirse. Entonces, mi pregunta, y lo que no tengo del todo claro, lo que no entiendo, es ¿por qué ha pasado esto? Porque, a ver, todos sabemos que la deuda está mal, que hay una montaña de deuda brutal, que los tipos de interés, que la inflación tal, ok. Pero me pregunto, ¿qué ha pasado últimamente para que esos tipos de interés subiesen? Podemos ver aquí que en el mes la americana ha subido un 0,23, el Reino Unido 0,32, Australia 0,27, Alemania 0,27. Bueno, vemos que prácticamente todo está en verde. O sea que el coste de la deuda de todos estos países ha subido en los últimos 30 días. Creo que solamente Brasil ha conseguido no subir en los últimos 30 días. Entonces, y cuando ves aquí un 0,30, que tú puedes pensar un 0,30, qué mierda, ¿no? Cuando Bitcoin sube y baja, ¿no? Un 5, un 10%. Bueno, ya, pero tienes que tener en cuenta que la base de deuda es brutal, ¿no? Entonces es un número muy, muy enorme que si sube un 0,30 o un 0,20 es un montón de dinero. Entonces, ¿qué ha pasado realmente en los últimos 30 días para que esto ocurra? Porque si tú miras las noticias y demás, o sea, yo no sé qué es lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado? Porque antes decías, bueno, están quebrando bancos, pero no ha quebrado ningún banco en los últimos 30 días. Antes decías, bueno, viene una recesión que todo el mundo la ve venir, pero no se ha vuelto a hablar de eso. Todo el mundo espera que venga, pero todavía no ha llegado. Entonces, bueno, digamos que estamos en julio, junio, que no pasa nada. Realmente no sé qué es lo que está ocurriendo. Hay algo que está pasando, pero no sé qué es. Y eso es lo que me tiene ahí escamado. Porque cuando la deuda sube, lo que significa es, cuando el tipo de interés sube, es que la gente no quiere deuda. Y si la gente no quiere deuda es porque no se fía. No se fía de que o bien le vayan a devolver esa deuda, no se fía de que los tipos de interés que se pagan por esa deuda sean suficientes, y entonces lo venden. No se fían de algo, hay algo que les escama. Lo cual hace que yo me escame. Porque no sé qué es lo que está pasando. Entonces, hoy, cuando estoy haciendo esto a 11 de julio del 23, pues no sé qué está pasando. Pero cuando esto ocurre, cuando estos números se empiezan a mover, esto indica que va a pasar algo. Pero no sé qué. Entonces ya lo veremos. Y por eso este es un tema importante. Un tema importante que hay que tener en cuenta. Yo creo que a finales de verano, como mucho, veremos qué pasa. Una cosa que va a pasar ahora, por ejemplo, y que podría ser un detonante de esto que estamos viendo, es que ahora este mes se van a empezar a presentar cuentas trimestrales por muchos bancos. Los bancos
¿Recordáis cuando en marzo, abril, quebraron muchos bancos en Estados Unidos? Bueno, quebraron en abril porque tuvieron que dar cuentas, resultados trimestrales. Y entonces al dar resultados trimestrales, la gente vio los libros y dijo, ah, estás quebrado. Entre resultados y resultados no lo sabes, porque no tienen por qué dar esa información. Pero cuando los resultados hay que publicarlos, esa información se hace pública, claro, y entonces la gente es capaz de echarse sus cuentas y decir, vale, estáis quebrados. Entonces, esto va a pasar en las próximas semanas, que los bancos van a dar resultados de este último trimestre. Y podría ser que hubiese bancos quebrados y que esto ya se sepa a ciertos niveles, aunque no sea público todavía, y que por eso se esté pasando esto. No lo sé, no lo sé, pero eso es lo que está pasando. No obstante, no sé si esto realmente explicaría este movimiento, porque ahora mismo los bonos pagando el 4%, si mañana bajasen los tipos de interés para solucionar un problema bancario, pues estos bonos valdrían mucho dinero. Entonces deberían demandarse más. Si se demandase más estos bonos, bajaría el tipo de interés. Entonces, por alguna razón no están demandando bonos. La gente no quiere comprar bonos. Y como no los compran, el tipo de interés sube. Pero, ¿qué está haciendo que la gente no quiera que no quiera bonos? No sé qué está haciendo que la gente no quiera bonos. Pero bueno, ya está. Hasta aquí el análisis de esto, porque realmente no sé dónde más llevarlo. Pensad en ello, porque es un tema importante.